Honra a tus padres. Deuteronomio capítulo 5, versículo 16. Honra a tu padre y a tu madre, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Reciban un saludo cordial esta mañana de domingo. Queremos abrir la palabra de Dios nuevamente, queremos estudiarla, queremos saber qué implicaciones traerá para nosotros en este día. Eres bienvenido a nuestra transmisión, eres bienvenido a esta comunión entre los hermanos que queremos ser edificados a través de la palabra de Dios. Hoy especialmente hemos tenido en cuenta el libro de Deuteronomio en el capítulo número 5, versículo 16, donde encontramos un mensaje que creo que es totalmente pertinente para nuestros días y más como resultado de todo este periodo donde hemos estado en casa, todo lo que nos ha llevado a reflexionar, a pensar de cómo la fe cristiana se teje al interior del hogar y las responsabilidades que esto conlleva. Creo que Dios ha hecho un giro en nuestro corazón para que prestemos atención a lo que pasa en familia, a nuestras relaciones con nuestros familiares, y hoy especialmente quiero hablar de nuestra relación con los papás, con nuestros padres. El capítulo 5 y el versículo 16 de Deuteronomio nos entrega el quinto mandamiento dado a Moisés en la ley que conocemos como la ley moral de Dios. Honra a tu padre y a tu madre como Jehová tu Dios te ha mandado. Y escuchen esto, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Por supuesto que queremos ser bendecidos y creo que hay varias conductas, varios compromisos de nuestra alma que arrojarán bendiciones, pero hoy quiero enfatizar especialmente en el hecho de que honrar a papá y mamá es algo que va a traer mucha bendición para nuestra vida, para nuestras familias y también para nuestras comunidades. ¿Cuántos de nosotros valoramos el hecho de tener a papá y a mamá? Y por estos días nos coinciden esas celebraciones en el mes anterior, el mes que se celebra el Día de Mamá, en este mes el Día del Padre. Bueno, todo esto creo que es muy valioso y aprovecho para felicitar a todos aquellos que son papá, a todas aquellas mamás que su trabajo, que su labor es tan valiosa. Quiero que sepan que el Señor da un valor inmenso a esa relación entre padres e hijos, y lo que Dios quiere es que tengamos relaciones saludables, relaciones sanas, relaciones inspiradoras y que puedan ser efectivas y que la promesa de Dios se cumpla, por supuesto. Si alguno de ustedes está honrando a papá y a mamá, ustedes sabrán que esa promesa es para ustedes. Pero si hay alguien que se ha tardado en hacer esto, quiero decirle que Dios le bendecirá de una manera especial, y quiero que desentrañemos un poquito más acerca de qué trata esto de honrar a papá y a mamá. La primera pregunta que lanzamos es ¿cómo lograrlo? ¿Cómo encontrar que la intención de Dios por bendecir las familias se convierta en algo efectivo? ¿Cómo hacer para que los hijos puedan honrar a los padres? Vamos a tratar de resolver a estas preguntas, pero quiero decirles que ante todo es una responsabilidad. Dios ha puesto en mi corazón que compartamos dos mensajes acerca de esto, y en esta oportunidad vamos a compartir la responsabilidad de los hijos para con los padres, pero si Dios lo permite, dentro de 8 días o posteriormente estaremos anunciando la responsabilidad de los padres para con los hijos. Así que bienvenidos. Vamos entonces a la palabra del Señor, que nos dice que la responsabilidad de los hijos es honrar a los padres. Ustedes también encontrarán ese mismo mandamiento en el libro de Éxodo, en el capítulo 20, versículo 12, y es algo que salió del corazón de Dios, no es algo que Moisés se inventó o algunos sacerdotes se inventaron en tiempos del Antiguo Testamento. Esto es algo que ha salido del corazón de Dios, y la honra a papá y a mamá es algo que al Señor definitivamente le agrada. El apóstol Pablo, escuchando la voz de Deuteronomio, toma el pasaje y nos va a decir que los hijos tienen esa responsabilidad, y lo va a anotar en Efesios capítulo 6, versículo 1 al 3. Y nos va a dar el fundamento por el cual nosotros como cristianos deberíamos honrar a nuestros padres. Pertenecemos a una nueva ciudadanía. Somos ciudadanos del reino de los cielos aquí
aquí en la tierra. El apóstol Pablo nos va a decir, ojo que su relación con su papá y con su mamá es algo que a usted lo distinguirá como un ciudadano también del reino de Dios. Le invito para que leamos allí en Efesios, en el capítulo número 6, versículo 1 al 3. Por favor, lee conmigo allí en pantalla. Dice, hijos, obedeced a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Pablo expone 3 motivos, 3 razones por las cuales los hijos deben honrar a los padres. Quiero invitarte para que las conozcamos. En primer lugar, dice, debe honrarlos porque esto es justo. El texto lo dice literalmente, porque es justo. Lo que significa es que es una ley natural. Es una ley que Dios ha escrito en la conciencia de todos los seres humanos. Uno, sin ser cristiano, siente en lo más profundo del corazón que la mamá es algo sagrado, que el papá es una persona muy importante. Y no tienen a uno que enseñárselo, es algo que está escrito en el corazón. Y ese sentimiento natural de amor de los padres para con los hijos, de esa mamá, de ese papá, que son capaces de despojarse de cualquier cosa con tal que a sus hijos les vaya bien, eso es algo que no nos lo enseñó inicialmente la ley de Dios, sino que es una ley natural grabada en nuestras conciencias y que está en todos los seres humanos. El hecho de que algunos no lo interpreten así no significa que esté ausente. Así que cuando la Biblia dice que esto es justo, que esto es bueno, es porque ya viene en el diseño del ser humano. Uno de los líderes religiosos de la historia y sobre todo de la historia de Oriente, un hombre llamado Confucio, enseñó ese principio y toda la cultura oriental lo respeta. Así que no es solamente algo que la Biblia nos enseña, sino que también en otras culturas donde la Biblia no es su libro principal, tienen este principio. Y ellos han logrado guardar este principio en Oriente y todos los hijos honran a sus padres hasta que están ancianos. Así que nos interesaría muchísimo entender lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí. Cuando dice que es justo, lo que está diciendo es honren a sus padres porque esto es lo correcto, esto es lo que tienen que hacer. Y está escrito, está grabado en sus conciencias. Así que honrar a papá y a mamá es lo correcto. No tienes que preguntar si esa es la voluntad de Dios. Por supuesto que sí lo es lo correcto, es lo que debes hacer. Pero en segundo lugar, la Escritura va más allá y nos va a decir que no es solamente una ley natural, sino que es algo que aparece escrito como un mandamiento. Una cosa es que sea una ley natural y otra cosa es que aparezca en nuestra Escritura, en la palabra de Dios. Allí entonces se da como un mandamiento y lo puedes encontrar en el pasaje que hemos leído. Allí entonces el apóstol Pablo dirá, obedezcan a papá y a mamá porque es un mandamiento. Es algo que Dios ha establecido, es algo que Dios estipuló y aparte de eso nos recuerda que no solo es un mandamiento, sino que no perdamos de vista que ese mandamiento viene amarrado, viene ligado a una promesa. Y esa promesa es magnífica, es maravillosa. Dice que es el primer mandamiento con promesa y esa promesa, por favor, tienes que celebrarla y tienes que creerla. Dice, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Entonces, no solo obedecemos el mandamiento de honrar a padre y madre porque es correcto, sino porque está escrito y porque Dios lo ha establecido. Cuando Dios establece algo, por favor, no le des vueltas, no le busques desvío, no le busques alternativas. Si Dios lo ha dicho, yo lo creo, yo lo obedezco y va a funcionar para mi vida y para mi familia. ¿Crees tú que esta es palabra del Señor? Claro que sí. Honra a papá y a mamá. Es el primer mandamiento con promesa y hazlo también con la seguridad de que te va a ir bien en todo lo que hagas en tu vida. En tercer lugar, el apóstol Pablo nos va a decir, obedezcan porque ahora ustedes están en el Señor.
es una condición superior, es una condición diferente, no solo porque sus conciencias lo indican, no solo porque el mandamiento está escrito, sino porque el Señor ahora vive en ustedes y eso marca una gran diferencia. Claro, que el Señor viva en mi corazón me hace un ser humano diferente. No es que voy a mirar por encima del hombro a los demás, sino que creo a lo que la palabra de Dios me ha dicho, y es que soy ciudadano del reino de los cielos. Ahora el Señor Jesucristo vive dentro de mí. Y entonces el mandamiento dice: obedeced, oiga esto, obedeced en el Señor. En el Señor, no solo porque es un mandamiento, sino porque ahora le pertenecemos a Cristo. Y esto es una gran bendición. Y aquí es donde recordamos que en Cristo Jesús nosotros somos nuevas criaturas. Somos obra especial de las manos de Dios en su creación, pero ahora ha venido el Espíritu sobre nosotros, el Espíritu de Cristo, para hacernos nuevas personas. Eso implica una nueva manera de relacionarse. Eso implica relaciones saludables. Eso implica relaciones diferentes que tejen sociedad, que construyen una convivencia sana al interior de nuestros hogares. Y esas comunidades son fortalecidas porque somos una nueva creación en Cristo Jesús. Así que queda a un lado el hecho de crecer en nuestras familias y olvidarnos de nuestros padres y nuestros abuelos. No, la fe cristiana es una fe que apunta a la honra hacia nuestros padres y nos dice: ahora tienen la posibilidad de hacerlo porque están en Cristo. Que ninguno tenga la excusa o la queja de decir: no, a mí me queda muy difícil honrar a papá y a mamá. No, el apóstol Pablo nos va a decir: si ustedes son cristianos, esto pertenece a los cristianos, el honrar a papá y a mamá. Así que no te puedes echar para atrás. ¿Por qué debemos hacerlo entonces? En primer lugar, porque es correcto, es lo justo. En segundo lugar, porque está escrito. Y en tercer lugar, debemos hacerlo porque a Dios le gusta. Al Padre Celestial le gusta que honremos a papá y a mamá. Y aquí es cuando encuentra uno más satisfacción en obedecer el mandamiento. Yo no obedezco mandamientos obligadamente o a la fuerza. Yo obedezco estos mandamientos porque a mi papá le gusta, porque a mi Padre Celestial le gusta que yo viva de esta manera. Cuando Él nos pide algo, no lo pide por capricho, Él lo pide con la intención de bendecirnos posteriormente. Así que hablo con todos los hijos que están allí ahora conectados con nosotros. Por favor, ve pensando en la manera como tú seguirás honrando a papá y a mamá. Si ya lo has hecho antes, yo quiero felicitarte. Pero si lo estás haciendo ahora, quiero animarte porque hay muchas formas de poder honrarlos y hay que aprovechar ahora que ellos están con vida. Quiero también agradecer al Señor por darnos la oportunidad de conocer a nuestros padres. Quizá algunos han perdido a su papá o a su mamá por circunstancias de la vida. Pero quiero que sepan que a esa persona que les ayudó a levantarse, a esa persona que les apoyó en su vida, en su infancia, si tienen viva a esa persona, es el tiempo de volverse y honrar a ese hombre o a esa mujer, ya sean tus padres naturales o los papás de crianza. Esos son tus papás y tienes que honrarlos porque al Señor le agrada. A Dios le gusta mucho esto. Y quiero que te fijes en la ilustración que hace la Escritura. Hay un pasaje de la Biblia por allá en Lucas capítulo 2 que nos habla de la infancia de Jesús, de aquel momento cuando Él se extravió allá en la ciudad de Jerusalén y lo encontraron en el templo. Lucas nos dice que cuando ya todo el asunto se resolvió y ellos iban de regreso, el Señor Jesús estaba sujeto a su papá y a su mamá. Estaba sujeto a ellos y regresó a Nazaret con ellos teniendo tan solo 12 años. Y esto es un desafío tremendo. Ahora, yo me he puesto a pensar, ¿qué tal que el Señor nos hubiera buscado a nosotros para encargarnos la tarea de ser el papá o la mamá de Jesús? ¿Usted hubiera asumido ese reto? Creo que ese reto habría que haberlo asumido con valentía, como lo hizo José y como lo hizo María. Pero el texto bíblico nos dice que Él se sujetaba a ellos. Y yo ahora reflexiono y digo, si Él, siendo el Hijo de Dios, se sujetó a sus padres terrenales,
cuánto más nosotros debiéramos hacerlo. Así que el Señor Jesús nos invita, es como que Él mismo nos está diciendo: vea, por favor, honre a papá y a mamá, siga mi ejemplo y crea lo que dice la Escritura, a usted le irá bien si lo hace. Hoy damos gracias al Señor por ser nuestro ejemplo de vida en todos los aspectos. Si hay chicos, adolescentes que me están escuchando, los muchachos que están ahí en casa, quiero decirles que desde muy temprana edad uno empieza a honrar a papá y a mamá, y esto es una gran bendición. Por favor, hazlo, haz que los niños puedan escuchar esta palabra, permite que esta palabra vaya y sea compartida con otros hogares. Por favor, comparte este video, comparte esta enseñanza, esta predicación con alguien más, porque estoy seguro que podrá ser de mucha bendición para otros hogares. Vamos a hacer algunas aplicaciones muy sencillas, cosas muy cotidianas, muy comunes que tienen que ver con este mandamiento de honrar a papá y a mamá. La primera que quiero hacer a manera de aplicación es una pregunta: ¿debo obedecer a mis padres en absolutamente todo? La Biblia dice en Colosenses 3:20: hijos, obedeced a vuestros padres en todo. Sin embargo, contrastamos ese versículo con el de Efesios, que nos dice que obedezcamos en el Señor a nuestros padres. Y entonces encontramos que hay alguna esencia que tenemos que descubrir en todo esto. Definitivamente a la obediencia a papá y a mamá le decimos sí. Y especialmente en aquellos primeros años de vida y aún en la adolescencia, a la obediencia le decimos sí como una norma. A la desobediencia tal vez pudiéramos decir no, pero en una contada excepción. La norma es la obediencia, y quiero partir desde ahí. Ahora usted me dirá: ¿en qué caso habría una excepción? Bueno, en el caso de que papá y mamá te prohíban tu adoración o tu comunión íntima con tu Señor Jesucristo. Y en este caso creo que tendríamos que ser muy claros. Tal vez ellos te prohíban asistir al templo, tal vez ellos no estén de acuerdo con que tú quieras bautizarte para demostrar tu fe públicamente, pero tu adoración a Cristo ellos no la podrán detener. Entonces, si a mí como niño o como adolescente mis papás me dicen no adore a Cristo, no levante oración delante del Señor, no tenga intimidad con el Señor, definitivamente es algo que ellos no podrán arrancar de mi corazón. ¿Recuerdas el caso de Daniel en Babilonia? Él se arrodilló a orar, él estaba buscando la presencia de su Dios, y ante la norma de no postrarse, ahí sí él no pudo hacer caso, y no iba a hacer caso porque en su corazón estaba adorar al Señor. Así que en estos casos, cuando los papás se oponen a nuestra fe, pues debemos ser muy inteligentes. Para el bautismo creo que podríamos esperar en estar en acuerdo con ellos. Si ellos se tardan un poco, no importa. Cuando llegues a ser mayor de edad, con toda la libertad tú te podrás bautizar, pero yo creo que si demuestras tu pasión y tu amor continuo por el Señor, ellos serán convencidos aún antes de que llegues a tu mayoría de edad, y probablemente ellos mismos te acompañen hasta el día de tu bautismo, y esto será una gran bendición. Entonces, ¿debo obedecer absolutamente en todo? La respuesta es: en la mayoría de las cosas sí, pero cuando hay algo que se opone a tu fe y a tu compromiso con el Señor Jesucristo, allí debes hacer resistencia y debes ser muy inteligente para no ocasionar un problema muy grande, sino para explicarle a tus padres que tu fe es genuina, que tu fe es verdadera, y el Señor finalmente será quien te dé la victoria. En segundo lugar, planteamos una pregunta también como aplicación. Cuando somos mayores de edad, ¿debemos dejar de obedecer a nuestros padres? Y ante esta pregunta tenemos que decir que siendo mayores de edad, aún bajo el techo de nuestros padres, necesitamos sujetarnos a ellos según las normas que hay en la casa de nuestros padres. En otras palabras, puede ser que tú tengas más de 18 años, pero si vives bajo el techo de tus padres, pues debes sujetarte a las normas, a los preceptos que ellos han marcado para dirigir ese hogar. Ahora, con todo
respeto, pero también con valentía, quiero que asumas esto. Cuando tienes más de 18 años y hay algunos principios que no compartes en tu casa, pues ha llegado el momento de independizarte. Independizarse no es un pecado, por supuesto que no, pero si hay algo en lo que no estás de acuerdo, tendrías que buscar otro techo que te cubra para tú poder vivir de acuerdo a tus criterios. Ahora, la recomendación especial es que nos ajustemos siempre al mandamiento y a la palabra de Dios. Ahora tú me dirás, tengo que obedecer a mis padres aún ya siendo mayor de edad, ahora ya estoy independiente. Bueno, creo que la obediencia cambia aquí de matiz un poco y lo que hacemos no es obedecerlos en todo, sino honrarlos siempre. Y con esto creo que la pregunta es solucionada. Siempre debemos honrar a nuestros padres. Claro, en la infancia siendo obedientes, pero cuando ya tenemos una mayoría de edad, cuando nos hemos independizado, la honra consiste en no hacer a un lado a nuestros papás y no olvidarnos de ellos. Esta es la voluntad de Dios para tu corazón y el Señor nos invita a que los sigamos honrando. El hecho de que tengamos opiniones diferentes no implica que dejemos de honrarlos. Seguramente tendremos perspectivas diferentes acerca de la vida, pero a papá y a mamá hay que honrarlos, y más cuando ellos se van entrando en esos días de la ancianidad. Allí debemos tenerlos en cuenta, debemos recordarlos. No podemos olvidarlos, no podemos hacerlos a un lado. Una vez más, el Señor nos hace énfasis: por favor, no olviden a sus ancianos. Y quiero aprovechar este momento para enviar un saludo a todos nuestros hermanos ancianos en la congregación, a todos esos adultos mayores que son preciosos para nuestra iglesia, preciosos para la edificación de nuestra fe. Reciban nuestro saludo. Quiero decirles que por el hecho de que haya una norma que busca la protección en salud para ustedes en estos tiempos de recuperación después del virus o durante todo este tiempo, quiero decirles que ustedes son muy valiosos. Quiero decirles que ustedes tendrán la oportunidad de seguir alabando al Señor y que esta restricción un día será levantada. Quiero pedirles que sean pacientes para que podamos acogernos a las normas del gobierno, y quiero decirles que en su casa ustedes seguirán siendo siervos de Dios, seguirán alabando al Señor, y para la congregación ustedes seguirán siendo muy, pero muy importantes. En tercer lugar, quisiera aplicar este texto de hoy diciéndote también con todo el respeto y con toda la franqueza: no aplaces, escucha bien, no aplaces la honra a tu papá y a tu mamá. En otras palabras, no te hagas el loco a la hora de honrar a papá y a mamá. Si la palabra de Dios hoy te está hablando, ¿cuándo es el momento de honrarlos? Pues el día es hoy. Hoy es el momento, no porque se celebra el Día del Padre, sino porque Dios habla a nuestros corazones y el Señor dice: ¿saben algo? No se escondan del mandamiento, no le saquen un desvío, no inventen, no saquen cuentos. Hay un pasaje en la Escritura, en Marcos capítulo 7, versículo 9 al 12, donde los religiosos judíos de la época se inventaron una ofrenda y le pusieron un nombre, le llamaban el Corbán. Y el Corbán era una especie como de compromiso cuando una persona comprometía su dinero y decía: este es el dinero que yo voy a llevar al templo. Y algunas personas aprendieron la sinvergüenzada de decir: esta platica que me ha llegado es Corbán. Y cuando los papás estaban pasando por necesidad y de pronto le decían: mi hijo, ayúdeme en tal cosa, entonces la persona que había separado ofrenda, que se llamaba Corbán, le decía al papá: mira, yo sí tengo un dinerito disponible, pero ya lo tengo comprometido, es Corbán, y entonces no puedo tocar ese dinero, por tanto no te puedo ayudar. Casi que era una banda de religiosos que deshonraban a papá y a mamá y daban la alternativa para que otros lo hicieran.
El Señor Jesús va a enfrentar esto y va casi que a desmantelar esa filosofía y va a decir, mire, esa ofrenda no está agradando ni a Dios y mucho menos el dejar de honrar a papá y a mamá. Así que por favor mira la manera como lo vas a hacer. Mira de aquí en adelante cómo honrar a papá y a mamá y pídele al Señor que te amplíe, que te dé sabiduría, pero debes tener una disposición en tu corazón para hacerlo. Creo que esa honra a papá y a mamá es ampliada en el Nuevo Testamento y me encontré también un pasaje que es una joya, es un consejo del apóstol Pablo, más que un consejo, es una indicación de cómo se debe hacer. Y quiero invitarte para que vayas a 1 Timoteo capítulo 5 versículo 4 y esta sería nuestra cuarta aplicación, un panorama más amplio de honra. 1 Timoteo capítulo 5 versículo 4 dice, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, oiga esto, aprendan estos primero a cumplir sus obligaciones para con su propia familia y correspondan así a sus padres y abuelos, porque esto agrada a Dios. Hermanos, el panorama aquí es más amplio. Queridos hijos que escuchan allí en casa, a papá y a mamá hay que honrarlos y aquí el texto bíblico dice que a los abuelos también. Y a mí esto me alegra mucho. ¿Saben por qué? Porque en casa he tenido el ejemplo de mi papá y de mi mamá. Ambos han conservado a su mamá. La abuelita paterna ha partido hace poco, con el Señor se ha ido. La abuela materna aún está con vida, pero hubo un momento en que la una cumplía 97 y la otra cumplía 98. Y el testimonio que he recibido de mis padres es un testimonio de honra durante todos esos años de la vejez de las abuelitas. Ahora, para la que está viva, si de pronto tiene la oportunidad de estarme viendo en este momento, quiero enviarle un saludo muy especial y quiero decirle que la honraremos y que yo como su nieto seguiré honrándola también. Y con esto lo que quiero invitar es a todos aquellos muchachos, a todos los jóvenes que están viendo este mensaje, que por favor nos lancemos a honrar a papá y a mamá y aún no olvidemos a nuestros abuelos. Así que el panorama es mucho más amplio. El Señor se complace cuando honramos a papá y a mamá, especialmente cuando ellos están necesitados. Nosotros como hijos sabemos la condición de nuestros padres. Y si ellos están necesitados, es nuestra responsabilidad poder bendecirles, poder suplirles. Y usted me dirá, pero es que eso es muy difícil, para eso se necesita mucho dinero. Y tienes razón, creo que de las honras más significativas se hace con el dinero. Pero no es la única forma. Creo que debe ser una de las primeras formas que tú debes explorar a la hora de honrar. Pero aparte de eso, también es importante que puedas dedicar tiempo, que puedas tener algún acto de servicio, que puedas llamar, que puedas visitar. Todo esto es muy importante, el acompañamiento de nuestros abuelos, de nuestros padres, para que no los dejemos solos, para que no los abandonemos. Quiero también pedirle a todos aquellos hijos que ganan buen dinero, que por favor no se olviden de separar en su presupuesto un dinero que pueda ser de bendición para la casa de papá y para la casa de mamá. Si tus ingresos no son demasiado altos, de todas maneras incluye en tu presupuesto cómo honrarás con tus bienes a tu papá y a tu mamá y aún a tus abuelos. Si tú ya lo has hecho, entonces también quiero decirte, no es solo mandar plata. No es solo mandar dinero para que a lo lejos los papás sepan que tú estás enviando un dinero. No, si no puedes venir pronto porque estás muy distante, entonces por favor llama y comunícate con tus padres, ya sea que los veas por un video, que puedas hablar con ellos personalmente, pero no solo envíes dinero, hazte presente. Si tienes la oportunidad de visitarlos presencialmente, entonces hazlo de forma oportuna, de forma pronta, porque ¿para qué ya unas flores cuando papá o mamá no están?
El tiempo de hacerlo es ahora. El tiempo de un detalle acompañado de tiempo de calidad es este. Este es el momento para honrar a papá y a mamá. Aquellos hijitos que son tacaños, quiero también hablarles frontalmente. Abandonen esa tacañería. Por favor, separen un detalle especial para honrar a papá y para honrar a mamá. Y quiero también aclarar que hay hijos que de pronto tienen algún detalle de honra, pero sus ingresos son mucho mayores y se hacen los locos y la honra es muy mínima. Cuando los ingresos son pequeños, tal vez un detalle pequeño corresponde a la honra correcta a papá y a mamá. Pero si tu presupuesto es muy amplio, por favor no salgas con cualquier cosa, que los detalles sean especiales para papá y para mamá. Si alguno de ustedes me dice, pero es que yo no tengo dinero con qué honrar a papá y a mamá, yo quiero que confíes en la promesa de Dios. Si tú les has honrado con tu tiempo, con tus actos de servicio, estoy seguro que Dios cumplirá esa promesa y te ampliará también en lo económico, no solo para que atiendas las necesidades de tu casa, sino también para que con un detalle puedas honrar a papá y a mamá. Si no tienes el dinero para comprar un ramo de flores abundante, pues tendrás los recursos para comprar al menos una flor y con esto podrás honrar a tu mamá. Ahora, amigos y hermanos, quiero decirles que todo esto es algo muy práctico, es algo del quehacer diario, es algo de la vivencia diaria. Así que por favor pongámonos las pilas para cumplir con este mandamiento y no solo cumplir con él, sino también disfrutarlo, porque a nuestro Padre Celestial le agrada. No olvides la promesa, te irá bien en todo lo que hagas. Esa promesa nos impulsa a obedecer el mandamiento y creo que Dios está feliz diciendo, si ustedes honran a sus padres, yo también les voy a bendecir a ustedes, aún en una medida mayor a lo que han imaginado. Así que bienvenido a este tiempo de bendición de lo alto. Si honras a papá y a mamá, estás dejando la puerta abierta para que la bondad de Dios, para que las provisiones de Dios circulen por tu vida libremente. Así que prepárate, porque si lo has hecho, si lo estás haciendo o si lo vas a hacer, serás muy bendecido de parte de Dios. Recuerda, honra en el Señor a tu padre y a tu madre, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Hay una gran bendición en esta palabra y yo quiero que terminemos este momento con una oración especial. Por favor, eleva tu voz al cielo y dile conmigo: Señor Jesucristo, muchas gracias por tu palabra. Gracias por hablar y reconfortar mi corazón. Gracias por animarme a creer que tu palabra es posible ponerla en práctica, y yo hoy abro mi corazón para poner en práctica tu palabra. Señor, yo no solo la escucho, sino que la interiorizo en mi corazón, y a partir de este mismo día, Señor, yo voy a reforzar esa honra a papá y a mamá. Quiero decirte, Señor, gracias por haberme puesto en un hogar, porque allí me criaron, tal vez con falencias, con recursos, tal vez con falta de ellos, no importa cómo haya sido. Ahora, Señor, yo te tengo a ti, y como te tengo a ti, estoy dispuesto a honrar a mis papás. Señor, muchas gracias por todos nuestros abuelos también. Pedimos que tu bendición repose sobre ellos y que también esa bendición repose sobre nosotros. Señor, seguramente cuando avance el tiempo, también nuestros hijos vendrán para honrarnos a nosotros. Muchas gracias por tu palabra, Señor, y gracias porque nos abres un panorama especial. Que la bendición de Dios sea sobre todo el pueblo de Dios, sobre toda la iglesia, sobre todos aquellos que están allí detrás de esta transmisión. Que la bendición de Dios llegue a ustedes de una forma muy especial. Que el Señor los bendiga.